Gracias, Gemma, por la presentación. Nosotros somos un equipo que nos encargamos de la interconsulta y enlace en el Hospital Virgen del Rocío y también de las urgencias en salud mental. Los integrantes están ahí reflejados en la presentación y uno de los programas que llevamos más sólido y que nos suscita más interés es el que tenemos con neurología para el abordaje multidisciplinar de la migraña o cefalea crónica refractaria. Os voy a dejar con Carmen González Doria, que es la coordinadora del programa, para que os cuente un poquito y bueno, pues vamos introduciendo lo que hacemos. Bueno, muchas gracias a todos, es un placer participar en estas jornadas tan interesantes. Si tengo que empezar a presentar este programa, pondría esta diapositiva que resulta curiosa, en la que hay un huevo y una gallina. Porque el planteamiento y por qué surge este proyecto es porque nosotros, antes de trabajar con el equipo de enlace de salud mental del Virgen del Rocío, nuestros pacientes con cefaleas crónicas refractarias con comorbilidad psiquiátrica la mandábamos a salud mental, a los centros periféricos de salud mental. Y era nuestra sorpresa cuando todos los pacientes, a la siguiente consulta, había sido visto por salud mental, le decían que claro, que como no iban a tener, pues no iban a estar ansiosos o deprimidos con esas cefaleas crónicas que les provocaba ese problema mental. Pero nosotros no lo teníamos tan claro y pensábamos que también el problema mental influye en la cronificación. Y esto es un poco lo que os quiero explicar. Las comorbilidades de la cefalea son muchas, psiquiátricas, cardiovasculares, respiratorias y otras como el dolor crónico, pero las psiquiátricas en nuestra práctica clínica diaria tienen un papel muy fundamental. Concretamente, en este artículo del 2016 nos hablan de la prevalencia de la comorbilidad psiquiátrica en la migraña. La depresión en pacientes con migraña la vemos en un 41-47%, ansiedad en un 51-58%. El estrés postraumático también es frecuente, traumas en la infancia o abuso. Concretamente, sabéis que la migraña se divide en episódica y crónica en relación con la frecuencia, y cuando se cronifica, sobre todo, representa una enorme carga, ya que afecta a la vida laboral, académica, social y familiar de los pacientes en una franja de edad en la que son muy activos entre los 20 y los 50. Hay mayor prevalencia de la comorbilidad psiquiátrica entre los pacientes migrañosos que los no migrañosos. La depresión está hasta dos veces más prevalente en pacientes con migraña que en la población general. La incidencia de depresión en migraña está entre un 8,6 y un 47,9% dependiendo del estudio. Hay un fuerte nexo entre migraña y depresión, pero este nexo es bidireccional. Es decir, no que el paciente se deprima porque la migraña se cronifique, sino que también hay una influencia, como voy a explicar ahora, de la cronificación de la migraña relacionada con la depresión. La depresión, cuando hay una comorbilidad depresión-migraña, complica el diagnóstico de la migraña, dificulta el éxito del tratamiento y se asocia con mucha frecuencia, como ven nuestras compañeras continuamente en las consultas que comparten con nosotros, con el abuso de medicación. Y además produce un importante incremento de la discapacidad. Si hablamos del estado pronoceptivo de la migraña, un poco para dar unas pinceladas de fisiopatología, la migraña tiene una predisposición genética que lleva a una hiperexcitabilidad cortical, una disfunción hipotalámica, una disfunción del tronco que lleva a la predisposición del dolor. La disfunción hipotalámica está relacionada con los síntomas premonitorios antes de las crisis y la hiperexcitabilidad cortical con la depresión cortical propagada y el aura. Pero esta depresión cortical propagada también tiene que ver con la activación del sistema trigeminal, que es lo que está relacionado con la vasodilatación y la neuroinflamación. Esto a su vez lleva a la activación de los núcleos del tronco, que es lo que relaciona lo que está relacionado con la cefalea y los síntomas acompañantes. Y si hay una sensibilización, esto lleva a la perpetuación y la cronificación del dolor. Vamos a dar ahora unas pinceladas de la fisiopatología de la depresión. La fisiopatología de la depresión, pues hay factores genéticos y ambientales relacionados, hay datos de que hay moléculas inflamatorias elevadas, citoquinas proinflamatorias, receptores de quimosina, moléculas de adhesión y un desbalance entre las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Un desorden metabólico con disfunción de metabolismos energéticos, aminoácidos, una hiperactivación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, con hipercortisolemia, disminución de ritmicidad y niveles elevados de cortisol, reducción del volumen
de hipocampo y de algunas regiones cerebrales, algunas de ellas coincidiendo con la migraña, y luego el papel tan importante de los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el glutamato o el GABA. ¿Y cuál es la hipótesis que relaciona ambas enfermedades? Pues por una parte, la herencia, se ha visto que hay una correlación entre la alteración genética de la migraña y de la depresión, con un solapamiento genético con una correlación en 25 mutaciones. Luego también la disfunción serotoninérgica, que hay un defecto del sistema serotoninérgico que está relacionado en la migraña y la depresión. Los niveles bajos de serotonina se relacionan con la depresión cortical propagada. Entonces hay una influencia que puede estar relacionada a las dos enfermedades. Luego la alteración en la variante del gen MTHFR, los cambios cerebrales que, como hemos dicho, se producen en las dos enfermedades, y luego el papel importantísimo de las hormonas, ya que los estrógenos tienen un papel antagónico en el sistema serotoninérgico y ambos son unas enfermedades fundamentalmente de mujeres. La migraña crónica, cada día sabemos más de esta entidad. Es una entidad muy diferente a la migraña episódica, en la que además de los días de dolor y de la frecuencia nos importa la alodinia interictal y el componente cognitivo-conductual asociado. Y entre los factores de riesgo que cronifican, si lo veis en la tabla roja, además del sexo femenino, la genética, la predisposición genética, la obesidad, la depresión y el estrés son factores en esta correlación. ¿Vale? Para ir terminando en lo que voy a comentaros yo, los diferentes mecanismos fisiopatogénicos de esta cronificación, el sistema modulador antinociceptivo descendente, el papel fundamental del CRP, sabéis que utilizamos anticuerpos monoclonales frente al CRP y se han hecho estudios de subgrupos para ver también el efecto que tienen estos fármacos en la depresión y ensayos clínicos también en pacientes con depresión mayor que también tienen migraña. La función del tálamo, la eficacia inadecuada del tratamiento analgésico que se asocia a esta cronificación de la migraña, y también recalcar aquí que el fracaso de los mecanismos de protección y cómo la depresión es un predictor de aparición de migraña crónica. La repercusión que tiene que el paciente con migraña tenga una depresión comórbida es una alteración en su calidad de vida, un aumento importante de la discapacidad, un fracaso en los tratamientos que utilizamos normalmente en la migraña, la correlación con el abuso de medicación que también nos dificulta el manejo y la cronificación. Con lo cual, antes de dar paso a mi compañera que van a hablar del programa, aquí lo que tenemos clarísimo es que no podemos centrarnos en la salud física, solamente en la cefalea, porque es importante que hagamos un abordaje multidisciplinar y tengamos en cuenta que la salud mental aquí es fundamental en la prevención de la cefalea. Bueno, pues ya nos ha introducido Carmen en el problema que supone el dolor crónico y en concreto la cefalea para generar sufrimiento, además en una proporción de la población muy elevada, con un gasto no solo en sufrimiento, sino un gasto económico importante, sanitario y no sanitario. Con esta idea en la cabeza, Carmen nos propuso la colaboración y nos mandó una propuesta que era muy interesante porque, bueno, no solo abordaba desde diferentes aspectos el problema que nos acaba de explicar, sino que además ellos lo que buscaban no era una compartimentalización de la atención y que cada uno nos ocupáramos de la parte que nos toca, sino ellos buscaban la capacitación. Querían entender qué está pasando en el contexto del paciente, la interrelación con los rasgos de personalidad, con la psicobiografía, cómo detectar esos elementos que pueden predisponer a cronicidad, cómo manejar los psicofármacos que ellos además emplean por la etiopatogenia común. Y en ese clima de colaboración empezamos, llevamos más de un año, y la verdad que es muy distinto a otros programas que tenemos en Interconsulta. Por eso creo que puede tener futuro. Parece que no, pero con el gasto que genera un problema como este, lo que hacemos sí que parece que puede optimizar los recursos. Bueno, pues hacemos atención conjunta, tenemos una consulta con Carmen una vez a la semana, vamos alternativamente la que puede ese día, o Asunción Luque, psicóloga clínica, o yo, y hacemos las entrevistas a la vez. Y escribimos además en la historia los dos equipos.
Bueno, aquí solo vamos a hablar de, ya habéis visto la correlación entre depresión, ansiedad e incluso trastorno bipolar. Está más relacionada la migraña con el trastorno bipolar tipo 2 que con el 1, y dentro de los trastornos bipolares más relacionada con aquellos que tienen fases maníacas y no tanto depresivas. Y en cuanto a rasgos de personalidad, solo queríamos hacer un apunte a Sum y yo, que tiene que ver con que hay mucho escrito acerca de ello, pero no tenemos una caracterización que pueda asociar rasgos concretos de personalidad con el riesgo de padecer cefalea crónica. Sí que se ha visto que son personas en los que predominan los rasgos de tipo C, rasgos ansiosos, y que hay unos altos niveles de alexitimia, de dificultad para tolerar la frustración y una manera anticipatoria, miedosa de enfrentarse a los problemas, entre ellos al dolor. Bueno, como ha dicho Carmen, lo más importante que tenemos que tener en la cabeza es que la correlación entre los dos problemas, y esto, perdonadme que lo repita, pero es que es esencial, es que cuando hay depresión o ansiedad en un cuadro de cefalea crónica, tenemos más riesgo de cronificación, peor respuesta al tratamiento que emplean los neurólogos, abusos de los fármacos, mayor uso de recursos sanitarios y también bajas y otros gastos no sanitarios, y peor percepción de calidad de vida. Esto es lo que el pilar fundamental que explica nuestra intervención ahí. Bueno, en cuanto a la psicosomática, algunos estudios que hay publicados con respecto a la cefalea crónica hablan de que estas personas generalmente no solo tienen antecedentes psicopatológicos ellos mismos, sino que vienen de familias en las que también hay una carga de sufrimiento psíquico considerable. Algunos de ellos es bastante frecuente que tengan pérdidas significativas y a veces que no están superadas. No es raro que nosotros hayamos tenido que poner un diagnóstico de duelo complicado o duelo no resuelto en la orientación que hacemos en nuestras tablas. Es característico que tengan la sexualidad inhibida o conflictuada, y la personalidad premórbida, pues como hemos dicho, tiende a un carácter predepresivo con una frecuencia mayor de lo normal de parasomnias, que generalmente están relacionadas con el nivel de ansiedad que manejan estas personas. En la relación médico-paciente suelen establecerse en una actitud pasivo-dependiente, y eso es una cosa que lo hemos dado a su y yo en ocasiones porque es llamativo. Y son personas que característicamente tienen dificultad para expresar la ira, tienen una inhibición de las pulsiones agresivas que acaba en la somatización, entre otros muchos factores, claro. Estas personas característicamente tienen una mayor incidencia de secundarismos a los fármacos y también a placebo. Y esto también nos hace pensar, ¿no?, cómo se relacionan con su cuerpo y con lo que viene de fuera. Y bueno, en la intervención psicoterapéutica en estos casos, que ya todos los que estáis oyéndonos pues entendéis que seguramente es necesaria, pues dependerá su éxito de la capacidad de insight. Esto es una cosa que hablamos mucho con Carmen cuando ella está desesperada con un caso, y a veces hacemos más esfuerzos porque ellos entiendan dónde hay que parar que cuándo seguir y cómo, ¿no? Bueno, pues vamos aprendiendo unos de otros. Nosotras estamos aprendiendo mucho de manejo de la cefalea y esperamos que los neurólogos entiendan también el contexto de la ansiedad y la depresión, y cuando el dolor y estos síntomas se transforman en un modelo comunicativo con el entorno, y cómo el dolor crónico o los síntomas de ansiedad y depresión pueden establecer algunos beneficios conscientes e inconscientes, primarios y secundarios, que participan en la cronificación del proceso, y cómo algunas de estas personas, no en todos los casos, vemos algunas personas muy sanas, pero sí otras que tienen una posición privilegiada en sus familias por el hecho de estar enfermos y tener un dolor que a veces hasta limita la actividad de toda la familia, ¿no? Es significativo. Bueno, pues en este año largo de trabajo conjunto, en nuestro registro de casos, lo que más vemos es migraña crónica. Ahí veis un 84%, algunos casos de cefalea en racimos que nos esperábamos que fueran más prevalentes en la comorbilidad por lo grave y lo limitante que es,
Y luego otros casos, hemos visto algunas neuralgias, algún caso de hipertensión intracraneal, no es lo habitual. En cuanto a la psicopatología, pues lo que más vemos, como ya esperábamos por las publicaciones que se han analizado, es ansiedad y depresión, una nada considerable muestra de personas con trastornos de la personalidad, algunos diagnosticados y otros muchos no, que impresionan en la consulta y son derivados a salud mental para continuar con la evaluación, y algunos trastornos somatomorfos que se encuadran en este síndrome de sensibilización central que nos explica Carmen, ¿no? Donde también hay otras patologías que sabéis que generan también mucho gasto. Algunos casos, poquitos, pero sí vemos que, bueno, en los que no encontramos patologías, que directamente lo que hay es una relación con el dolor que tiende a la cronificación en la que sí se puede intervenir, pero la persona es mentalmente sana. Las intervenciones que más hacemos son de evaluación y orientación y, bueno, ahí dividimos en función de si los pacientes son de nuestro área o son de otro área sanitaria para ver las cosas que les podemos ofrecer. También depende mucho de si las personas ya reciben un tratamiento o no. A veces no somos las derivantes, otras veces nos lo citamos con Carmen de nuevo y somos nosotras las que hacemos el seguimiento, depende del caso, la gravedad y las repercusiones que está teniendo en su vida diaria la psicopatología. La coordinación con las USMC, que ahí veis que es un porcentaje pequeño, pues la verdad es que por los problemas que ha contado Carmen a veces está siendo un poco difícil. No solo porque ellos, como son unidades de referencia de cefaleas, pues atienden áreas que no dependen de nosotros, sino porque, bueno, el trastorno adaptativo y la fenomenología ansioso-depresiva que se relaciona con el dolor crónico, precisamente, pues eso, en un equipo es de intervención de baja exigencia o incluso alta, y sin embargo en la consulta de cefaleas es algo que está preocupando mucho, ¿no? Entonces ahí a veces encontramos una divergencia de criterios donde no sabemos muy bien dónde situarnos. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, pues ahí lo que más hacemos es ayudar a los neurólogos a tomar decisiones fundamentalmente en relación al ajuste y elección de antidepresivos. Ellos utilizan también algunos anticonvulsivantes porque el efecto GABAérgico y glutamatérgico de algunos les viene bien a las personas con cefalea, pero ahí ellos se manejan igual que nosotros. Así que casi siempre lo que ayudamos es a aumentar dosis o a elegir mejor el perfil del antidepresivo para lo que le pasa a esa persona, la comorbilidad, los otros fármacos que está tomando y generalmente con respecto a la sintomatología. Y en eso sí que seguimos con el enfoque de la capacitación porque los neurólogos además quieren aprender y cada vez, bueno, generalmente es Carmen la que prescribe el fármaco con nuestro consejo. Y bueno, vamos a hablar de la salud mental en las consultas de cefaleas y aquí os voy a dejar con Asunción Luque y... Para esta parte lo que hemos hecho es un análisis de reflexión acerca de digamos, cuál es nuestra aportación al programa de cefaleas por una parte, también en las entrevistas que hacemos conjuntas qué podemos aportar a estos pacientes, ¿no? Y después específicamente qué podemos aportar como servicio de salud mental. Ahora vamos a desarrollar. Bueno, ¿qué aportamos al programa de cefalea y a sus profesionales en esas entrevistas de forma conjunta? Bueno, pues por una parte el tener en cuenta la concepción multidimensional del dolor, considerar la cefalea como un acontecimiento vital complejo con un componente fisiopatológico, pero también tener en cuenta otras dimensiones del dolor, que también sería la dimensión afectiva, la vivencia subjetiva del sujeto acerca del dolor, y también la cognitiva, digamos que es creencia de autoeficacia, de percepción del control tiene la persona sobre eso que le está pasando, ¿no? Eso nos lleva a que el propio tipo también tenga una idea más amplia del sujeto, del paciente, ¿no? Y que lo vea más allá de su dolor, que lo vea en un contexto psicosocial donde esa persona se está moviendo, donde desarrolla su vida, qué función tiene el dolor ahí, ¿no? El considerar también eso, esa comorbilidad psicopatológica, cómo van los síntomas y la historia del sujeto, diríamos, engranada con ese dolor, con esa queja de
diríamos, constante de no mejora. Tendríamos también, por otro lado, bueno, falta también ahí las técnicas, digamos, como, bueno, darle pautas de técnicas de entrevista, ¿no? Un aspecto que nosotras también intentamos introducir es una visión más amplia del sujeto y también no solo atender a la comunicación verbal, sino también a la comunicación verbal. Hay personas que llegan absolutamente de negro a la consulta, aspecto que a veces, bueno, puede pasar desapercibido. Otro de los aspectos también, bueno, pues evitar esa obcecación terapéutica, digamos, como, bueno, que tiene la compañera, como todos los que trabajamos en salud mental, lo que queremos en salud mental o en salud en general es ayudar a las personas a que puedan estar mejor, tener mejor calidad de vida. Y a veces, bueno, a veces no hace falta sumar más tratamiento o intentar más, diríamos, llevar unas medidas o subir de escalón terapéutico, sino, bueno, quedarse donde está y poder ver otros aspectos que pueden probablemente ser más resolutivos, ¿no? Y con esto tiene que ver también el cómo ayudar a manejar la contratransferencia, ¿no? Cómo pacientes despiertan una tendencia a ser cuidados, ¿no? Lo que lleva, sin darse cuenta, al profesional a llevar o a plantear o tener una actitud paternalista, ¿no? O aquellos pacientes que nos provocan mucho rechazo, que podemos tener sin darnos cuenta también una actitud expulsiva, ¿no? Bueno, pues eso también lo trabajamos en la consulta. Como ya ha dicho Elena, el asesoramiento en el manejo de psicofármacos, ¿no? Y algo muy importante, el actuar de puente en la consulta de cefalea y la unidad de salud mental. Digamos, como salir de esas verbalizaciones de usted tiene cefalea porque está deprimida o usted está deprimida porque tiene cefalea, ¿no? Donde lleva al paciente o a la paciente como a un círculo de paciente que no puede salir. Y probablemente también al profesional, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos como tenemos un papel bastante importante de coordinación entre los dos servicios, ¿no? Por otra parte, también hemos pensado qué aportamos a esto y a estas pacientes en la consulta. Bueno, otra, a tener ampliar el foco del sujeto más allá de su cefalea, diríamos, qué otras cosas de su vida le dan dolor de cabeza, diríamos, ¿no? Ayudarles también a identificar aquellos factores activadores en un sentido de prevenir recaídas, pero no en el mismo la misma fórmula de evitar. Ya sabemos que evitar, huir de los precipitantes, aunque a veces se recomienda, no está absolutamente indicado, y diríamos que, bueno, identificar esos activadores, pero para darle otro sentido y otra forma de verlo, ¿no? Bueno, diríamos como también validamos a la persona en que su dolor es verdad que le afecta mucho a lo largo de su vida, ¿no? Y que tiene, digamos, su incapacidad tiene un sentido, pero también ayudarle a identificar que seguro que a lo largo de su vida hay conductas o situaciones que probablemente les ayuden a modular ese dolor. Digamos, sería poder focalizar, poder ampliar la mirada hacia esos aspectos más allá de la parte catastrofista o incapacitante, ¿no? Que lo que va a conllevar es a que la persona tenga una actitud, digamos, como más conciliadora con su dolor y que aprenda a vivir con cierto nivel de dolor, ¿no? Y por último, también nos planteábamos qué podíamos ofrecer específicamente como servicio, ¿no? Entonces, en aquellas personas en las que no se veía una patología relevante, en las que sí que están marcadas como el dolor forma parte muy presente en su vida y donde que veíamos que una intervención psicoterapéutica podía ayudarle a poder manejar ese dolor de otra manera,
estamos en un proyecto, que por ahora todavía es proyecto, de formar un grupo psicoeducativo con ese tipo de personas, que ahora mismo lo que estamos es reclutando. Los objetivos de ese grupo tendrían esa parte psicoeducativa que ayude a la persona a entender qué es lo que está pasando en su cabeza, cómo funciona su cuerpo para que aquello aparezca. Una vez que pueda entender eso que le está ocurriendo y qué sentido tiene, ¿no? Identificar qué activadores hay del dolor y también qué componentes hay afectivos y cognitivos ligados a ese mismo dolor. Hace tener una ampliación, hay una visión más amplia de la cefalea y contextualizarla dentro de su día a día. Bueno, ¿qué función tiene en relación a sí misma y a su día a día, y qué relación tiene también en su contacto con los demás? También disminuir esa sensación de incapacidad ante el dolor, digamos que darle estrategias que la persona pueda sentir que hay un cierto control, un cierto manejo, que no se sienten controladas por el dolor, sino que ellas tienen algo que puedan hacer. Queremos cambiar el foco desde la paralización al afrontamiento, ¿no? Y del catastrofismo a la posibilidad de sentir que sí que pueden manejar eso y pueden hacer, y que pueden hacer algo, ¿no? Y probablemente, bueno, pues, las personas descubran que sí que tienen estrategias que pueden ayudarles, por un lado, que serían fomentar esas, pero también aportar otro tipo de estrategias que puedan, digamos, darle cierto control sobre el dolor, ¿no? Y bueno, pues creo que hasta aquí ya nuestra presentación, y ahora, bueno, pues todas las cosas que puedan surgir. Muchas gracias. Disculpad que creo que Carmen, ¿no?, tenía que irse y no estará, ¿no? Pero bueno, si podéis dejar de compartir, así nos vamos viendo y puedo ver la pantalla si hay manos levantadas con alguna pregunta. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues si queréis hacer alguna pregunta, la escribís en el chat, o los micrófonos podéis vosotros mismos manipularlos, y ponerlos y desactivarlos y hacer la pregunta. Bueno, yo para ir empezando mientras preguntan, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias por presentarnos primero, ¿no?, vuestro programa. Y sí que muchas veces, ¿no?, estos programas empiezan por el interés, ¿no?, de la especialidad, digamos, primaria, ¿no?, del trastorno, en este caso de neurología, ¿no?, que parece que identificó, ¿no?, este problema, ¿no?, y esto, ¿no?, que faltaba en la atención de estas pacientes, y os solicitó esta atención, ¿no? Por lo que habéis contado, ¿no? Y todos los programas de enlace, yo creo que muchas veces, por no decir el 100%, el 90% probablemente empiezan así, ¿no? Por el interés, por identificar desde la especialidad primaria, ¿no?, pues esa necesidad de también atender la parte, ¿no?, de más psicológica, psiquiátrica, de salud mental, como lo queramos llamar, ¿no? Entiendo que, ¿no?, habéis hablado mucho de capacitación, que es una de las funciones que deben tener los equipos de enlace, ¿no? Es evidente que no puede haber alguien de psicología, alguien de psiquiatría en todas las especialidades, ¿no? Y la capacitación es uno de los objetivos que deben tener nuestros equipos, ¿no? Pero ¿no?, si tuviéramos infinidad de recursos, ¿qué recurso pondríais, ¿no?, en este programa que pensáis que podría ayudar, ¿no?, al final ayudar a las pacientes a estar mejor, ¿no? No sé si lo habéis pensado, ¿no? Veo que para hacer la sesión seguro que han salido muchas cosas y a lo mejor tenéis alguna respuesta. A nosotras nos parece, y por eso se enfoca a lo que vamos a hacer de manera grupal, porque
no solo optimiza la intervención que hacemos nosotros, porque en la misma hacemos el trabajo con varios pacientes, sino que creemos que el reconocimiento mutuo, el apoyo conjunto, creemos que puede dar un empuje a estas personas que ya están hartos de escuchar a muchos sanitarios y explicarles que tienen que vivir con dolor, pero generalmente están muy asustados. Y nosotros pensamos, además se ha visto, lo hemos leído en varias publicaciones, que muchas personas se relacionan con el dolor como si fuera un estímulo fóbico y en la evitación de desencadenantes de dolor acaban cronificando el proceso. Bueno, pues avanzar en el afrontamiento, como dice Asun, y en la exposición a los elementos que ellos saben que pueden desencadenar una crisis de cefalea, creemos que es más fácil que lo hagan si tienen uno al lado que lo hace, si hay un paciente de repente que cuenta que se tomó una copa de vino y no pasó nada, o que hubo tormenta y ese día no hubo cefalea, creemos que puede haber un contagio que sea interesante. Por ahora tenemos muchas expectativas depositadas en el abordaje grupal. Porque hacéis visitas conjuntas a psiquiatría o psicología y neurología, ¿sí? Y de hecho eso es lo que hacemos. Las consultas están programadas de forma conjunta. Se les dice, generalmente Carmen elige a esas pacientes, que donde ella siente que hay una cronificación que va más allá de lo que es el dolor y que puede haber otros aspectos psicopatológicos o de estrés, de su vida, que pueden estar implicados. Entonces hacemos ella nos introduce y la intervención es de forma conjunta. Entonces, también en esas entrevistas capacitamos a Carmen, el neurólogo que esté, para también poder explorar esos aspectos, esa vivencia que tiene la persona del dolor y qué es lo que la está, diríamos, situando ahí en esa cronicidad. Y bueno, que ver qué otros aspectos se pueden tocar. Las personas a veces sí que llegan a, digamos, como a un insight, a poder conectar ese dolor con aspectos de su vida. E incluso en la misma consulta nos van diciendo cosas que hasta les pueden ayudar, que saben que les pueden ayudar, pero que no las utilizan, ¿no? Digamos que en esas consultas conjuntas, bueno, nuestro interés y el de Carmen es poder aprender a poder manejar esos aspectos que ellos mismas nos dicen que a veces digamos, como que se pierden, no saben cómo preguntar, no saben dónde focalizar, cómo hacer las preguntas también de forma que esa persona no sienta que ese dolor se le está cuestionando, ¿no? Que es algo que los pacientes temen, ¿no? Decir, ¿qué pasa? Que entonces lo mío no es verdad. ¿Cómo poder llegar a ese equilibrio? Claro que es verdad, ¿no? Pero qué aspectos están ahí de tu vida o de tu misma posicionamiento ante el dolor está cronificando. En ese sentido, el tema de la capacidad. Muy bien, muy bien. Ignacio, desde Ourense, pregunta, ¿tenéis datos sobre la evolución de los y las pacientes tras la intervención? O sea, ¿recogéis datos de pacientes que han hecho la intervención? Estamos recogiendo todos los datos con el ánimo de poder hacer una evaluación como la que pregunta Ignacio. Todavía no tenemos suficiente número como para que sea significativo de nada, pero eso es lo que queremos, que a base de este trabajo luego podamos ir registrando y si podemos objetivar mejorías, pues que tenga un sentido. Objetivado cuantificado no está, pero sí que podemos tener la referencia de Carmen, que ella nos expresa que se siente como más segura en el manejo de estos pacientes, digamos, con esta comorbilidad. La satisfacción, ¿no? Por ahora eso. Y la competencia, sí. como más competente, ¿no? Como esa parte de capacitación, diríamos, como la vamos cumpliendo en ese sentido, ¿no? Ella no a lo mejor tenía un poquito más de reparo en atender como preguntar por esos aspectos, ¿no? Y ahora ella se siente como más capacitada para poder abordar la comorbilidad. Una parte muy importante que yo creo que sí es una inversión del futuro es
lo que ha puesto Asun en su presentación acerca de evitar la terapéutica, que creo que nuestra intervención, más allá de los números, que en ello estamos, los números vendrán después porque ahora no tenemos una N suficiente, pero hemos observado que las listas de tratamientos y la intervención que se hace con pacientes en los que hay una patología contextual o de personalidad que está interviniendo en la cronificación es tal que en muchísimos casos nosotras vamos allí a decir, de verdad, déjalo porque es que a más y ya no tiene sentido, no ves que no está mejorando. En eso sí pensamos que los neurólogos pueden ir aprendiendo a detectar las personalidades o las relaciones con ellos en las que lo que se está jugando ya no es la mejoría, son más cosas, ¿no? Sí, sí, súper importante lo que acabas de decir. Antonio Serrano, que tiene la mano levantada desde hace un ratito. Hola, buenos días. La verdad que me gusta mucho la iniciativa. Aquí en León tenemos conjunta con la unidad del dolor en general, porque al fin y al cabo cefaleas pues, de vez en cuando pues, también llegan por ahí. Yo quería preguntar si habéis considerado que esas reuniones de grupo no pudieran tener un riesgo, porque alguna vez, según qué pacientes pueden empezar a competir a ver quién le duele más. Y creo que es un riesgo bastante importante. Vamos a ver, que a mí teóricamente lo que planteáis está bien, pero aquí hemos intentado alguna vez hacer algún grupo y nos ha dado un poquito ese miedo. Y de hecho lo hemos visto y no nos acaba de convencer ese formato por el tema de la competición entre pacientes, que es algo bastante habitual. Y fuera de eso, y también querría señalarlo porque me ha parecido muy importante lo primero que ha dicho vuestra compañera, de cuando el paciente sale de una unidad específica y va a un CSM, el diagnóstico es trastorno adaptativo. Lo habéis visto, lo vemos en todas partes y demás, con lo cual, digamos que se compartimentaliza de alguna forma, ¿no? Digamos, el dolor por un lado y la ansiedad y depresión por otra, lo cual, a mi modo de ver, es un absurdo. O lo tratas en conjunto o no hay nada que hacer, porque uno afecta al otro y el otro afecta al uno. Entonces, esas dos consideraciones. Lo único que si habéis considerado este riesgo de los grupos y luego que de alguna manera, claro, tú diagnosticas un paciente de trastorno somatomorfo, lo mandas a un CSM y lo primero que te cambia es el diagnóstico, porque es un problema para el centro de salud mental. También si lo habéis vivido, vamos, supongo que también, porque creo que lo vemos en todas partes. Como para hablar toda la mañana, Antonio, me parece que tenemos pensamientos comunes. Con respecto a lo del grupo, nos lo hemos planteado tanto y nos inquieta de tal manera que por eso estamos tardando tanto en formar el grupo, porque estamos eligiendo a los que nos parecen que pudieran tener un perfil más sano y que están menos avanzados en la cronificación, de manera que todavía sean más rescatables. Elementos en los que vemos ya muchas ganancias o una patología caracterial muy llamativa o directamente llamativa, esos no los estamos incluyendo en el grupo, por lo menos para ver, como tú dices, si esto funciona o no funciona y también ensayar cómo vamos nosotras con esto. A lo mejor pues tenemos que emprender otro proyecto, pero sí, estamos siendo muy selectivas con ese miedo. Sí, en relación con el tema de los equipos, es algo que, bueno, Carmen estaba muy preocupada por eso, ¿no? Porque ella veía un cuadro depresivo, de ansiedad, decía, no me da resultado derivarlo a salud mental, porque el paciente lo que vuelve es que le han dicho que con el dolor de cabeza que usted tiene tan incapacitante, ¿cómo va a estar de ánimo? ¿No? Entonces diríamos, nuestra intervención es romper, digamos, esa comportamentalización y poder establecer vías de tratamiento donde, bueno, en la consulta de cefalea se pueda ver también a la persona de forma global, ¿no? Donde interviene todo, y después también en salud mental también, digamos, bueno, pues también tengan en cuenta eso, ¿no? Que se pueda romper ese discurso tan cerrado. Porque, ¿y ahora qué hago? ¿No? Tengo dolor de cabeza porque tengo depresión porque tengo dolor de cabeza, ¿no? ¿Cómo sale la persona de ahí? Es exactamente lo mismo que vivimos aquí a través de la unidad del dolor.
fue la petición que generó la consulta que tenemos ahora de enlace. O sea, de esto no sirve. O sea, además el paciente queda atrapado, digo yo, entre los huecos del sistema porque no va ni para uno ni para otro. Y al final se cronifica, va dando vueltas, va consumiendo recursos y se va comiendo todo y al final para nada, hasta que se harta o lo que sea. Y tiene un efecto también iatrogénico, esta intervención. Queremos romper eso. Bueno, y mira, y un poco en relación a lo que estáis hablando, ¿no? Julio Pascual de Neurología de Valdecilla. Lo que pasa es que ahora creo que no lo tenemos en pantalla porque al final dice que tiene que irse a consulta. Hace un comentario, ¿no? Y como en el Rocío tenemos aquí una unidad puntera de referencia de cefaleas. Nosotros estaríamos muy interesados en que existiera la posibilidad de tener dentro de nuestra unidad multidisciplinar a un psicólogo y psiquiatra de referencia para determinados pacientes, ¿no? La situación actual es que tenemos que enviar a estos pacientes a su médico de primaria para que éste lo envíe al centro de salud mental. Ahora mismo este proceso puede tardar entre 3 y 4 meses para una primera valoración. No hay que asustarse, no sería una multitud de pacientes, sino casos especiales, ¿no? Yo animo a mis compañeros, supongo, ¿no? del Hospital de Valdecilla a que se animen a trabajar conjuntamente con la unidad de cefaleas. Muchas gracias por la sesión. Lo siento porque tiene que empezar la consulta y supongo que no está conectado, ¿no? Bueno, es el problema, ¿no? Que hay una gran necesidad, ¿no? de todos los servicios, ya no solo los servicios, sino multitud de programas en el hospital que requieren nuestra intervención, ¿no? Y por eso, ¿no? Me ha gustado mucho que insistieras en la capacitación, porque al final no vamos a llegar a todos sitios y son pacientes que no tenemos que fragmentar, ¿no? Que yo creo que es el gran drama de la medicina actual, ¿no? La gran fragmentación del conocimiento, ¿no? Y el paciente no está fragmentado, es uno, ¿no? Con lo cual esto es algo que, bueno, estamos en ello, ¿eh? Por eso estamos aquí hablando del tema, ¿no? Y sí que es cierto que hay algunas, ¿no? Algunas patologías que son mucho más comórbidas, ¿no? Habéis presentado datos de que hay una gran comorbilidad con problemas de salud mental, ¿no? Y aquí ya no abriremos el melón del género, ¿no? Pero hay una gran predominancia de mujeres, ¿no? Sabemos que a nivel hormonal tiene que haber una influencia muy importante, por eso la comorbilidad que ha comentado vuestra compañera, ¿no? El trastorno bipolar, ¿no? Aparte de depresión, ansiedad, que esto son síntomas, ¿no? Y es un mundo infinito, ¿no? Es, bueno, ¿no? Y es súper interesante verlo de una forma ¿no? totalmente completa, ¿no? Y no fragmentada. Bueno, esto Víctor Sarmiento, ¿no? También quiere hacer una pregunta. Disculpad que no sé si la has escrito, Víctor, o no, has levantado. Hola, ¿me Hola, escucháis? Víctor. Sí, perfecto. Buenos días. Bueno, yo es que he llegado un poquito tarde y bueno, quería saber un poco la perspectiva de aplicación en el futuro, ¿no? Digamos, de los desarrollos que se puedan hacer a través de estas experiencias. Porque como sabéis, las cefaleas crónicas pues son la segunda causa de bajas laborales, son miles de personas y como tantas otras cuestiones, pues, por ejemplo, los dolores de espalda, la fibromialgia, el componente psíquico es muy importante, pero creo que debemos de saberlo manejar todos los médicos. Yo soy médico rehabilitador también, aparte de psiquiatra, y ahí hay una frontera que no resolvemos ni unos ni otros, pero lo que está claro es que poner un psicólogo en los servicios o poner un psiquiatra no resuelve. Esa es una de las cuestiones. Y la otra de las cuestiones es cómo abordar, digamos, la dificultad de confrontación que en un momento dado supone refugiarse en el dolor. Hace muy poco un informe del Ministerio, hecho por Joan Benach, pues nos revela cómo el 30% de las depresiones en personas en edad de trabajar están relacionadas con el puesto de trabajo, lo que está ocurriendo allí. Entonces no nos enfrentamos, nos deprimimos, o no nos enfrentamos, tenemos dolores de cabeza. Entonces, si tenemos en cuenta el contexto social, pues esas son dos cuestiones.
Bien, nos alegra oírte, Víctor. No sabemos si es una pregunta o es un análisis. Bueno, es lo que hablábamos, reflexionamos acerca de eso ha ido la ponencia. Lo que intentamos es desandar el camino de la superespecialización. Efectivamente, poner un profesional de salud mental en la consulta de neurología no resuelve. Lo que queremos es que los neurólogos, con nuestra ayuda, aprendan a identificar los elementos de la cronificación y ver si con eso pueden evitar obcecarse terapéuticamente, con algunos casos en los que no hay sentido, y en otros, sin embargo, poder ofrecer cosas que ahora mismo no se les está ofreciendo a las personas. En cuanto a... Vale. Me alegro de escuchar esa parte que no escuché antes. Muchas gracias, Elena. Y Víctor también hace referencia, diríamos, como bueno, al estilo de sociedad que podemos tener, ¿no? Que nos da dolores de cabeza, ¿no? Bueno, pues ahí como apelar a nuestro activismo social. Desde una parte está la clínica y otra está el activismo social. No sé. No creo que Muy podamos... bien, también me gusta esa respuesta, Asu. Gracias. Vale. Aquí queda en casa. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No hay otras preguntas. Yo, bueno, ¿no? Yo, ya que antes he comentado, ¿no? el tema del género, ¿no? No sé si, bueno, ¿no? Estáis teniendo esta visión en vuestro programa. Supongo que sí, ¿no? Ahí ya veo, ¿no? Que también, ¿no? Ya habéis detectado, ¿no? Que hay muchos antecedentes, ¿no? de acontecimientos traumáticos en la infancia, pero también probablemente ¿no? en el momento actual vivir situaciones de violencia, ¿no? de género. No sé si lo exploráis, si es algo que ya lo tenéis previsto. ¿Vais diciendo que sí? Sí. Hay de eso. De hecho, también Carmen está muy sensibilizada con ese tema y se aborda también directamente en las consultas. ¿Hay algún caso? Sí. Entonces también, bueno, pues que lo que vemos es que la paciente está atrapada en una situación donde de violencia, de dependencia, la que no puede salir y también se la orienta. Y el dolor es su mensaje, el dolor es su queja por lo que no puede decir. Y otra cosa que se nos ha pasado, y yo creo que también es un avance interesante de esta interacción entre neurología y nosotros, es que hay mucha relación y más riesgo de suicidio cuando una persona tiene cefalea y un cuadro de depresión. Se han detectado algunos casos en los que realmente había peligro de un paso al acto, incluso días que no estábamos nosotras en la consulta, y lo que se hace es, gracias a la comunicación rápida que tenemos, bueno, pues derivar a ese paciente en urgencias, y ahí lo hemos atendido, el mismo equipo que colaboramos con neurología. Así que sí, para eso está siendo útil. Muy bien, pues yo creo que si no hay más preguntas podemos ir finalizando. Agradecer vuestra presentación y felicitaros por el programa, porque esto es bueno, ¿no? El tenerlo es una suerte y podéis estar orgullosas del trabajo, ¿no? que estáis haciendo. La próxima sesión será en junio y probablemente continuaremos hablando de temas en el límite, ¿no? Y en la interfase entre la neurología y la psiquiatría. Pues ya os iré mandando la información. Esta sesión se ha grabado y están públicas en el canal de YouTube de la SED, de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Lo digo porque ahí habrá esta y también todas las anteriores, que está muy bien poderlas repasar. Pues nada, dicho esto, buenos días y hasta la próxima sesión. Muchas gracias por la invitación. Adiós.